Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día miércoles 2 de diciembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 159.002 casos en la Ciudad de Buenos Aires. Se han recuperado 136.389 personas. Lamentablemente han fallecido 5.617, lo que hace una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 3.5%. Aquí podemos ver los casos nuevos confirmados por día, siempre ordenados por el día que se tomó el hisopado, y lo que se puede ver, lo que venimos viendo hace varias semanas ya, es que sigue el descenso de la curva con una tasa de descenso un poco más lenta, pero continúa con la misma tendencia. El mismo dato se puede ver aquí cuando uno ve la media móvil de los últimos 7 días. Es una manera de balancear los picos y valles de la semana, tomando los datos del día y los 6 días previos, haciendo un promedio. Lo que podemos ver allí, que desde ese valor alto de 1.300 casos por día de promedio móvil de los últimos 7, allá por fines de agosto, fue descendiendo sistemáticamente hasta un valor actual de media móvil de los últimos 7 días, que está alrededor de 300 casos por día. Aquí lo podemos ver, es que sigue manteniéndose permanentemente la misma patente. La enorme mayoría de los enfermos, el 81% de ellos que hemos confirmado en la ciudad, son menores de 60 años, la mayoría de ellos entre 20 y 60 años, y la gran mayoría, el 87% de los que han fallecido, son mayores de 60 años. Sobre todo, como pueden ver ahí en la línea verde, que es la tasa de letalidad específica para cada grupo etario, a partir de los 60 años, entre 60 y 69, siendo de 6.4% la letalidad específica. Entre 70 y 79 años es prácticamente de 17% y mayores de 80 años es de 29%. Hasta el día de hoy hemos testeado 809.392 personas con test de PCR. El 59% son residentes de la Ciudad de Buenos Aires, el resto es sobre todo ciudadanos bonaerenses. La tasa de positividad media es de 13.4% en la Ciudad de Buenos Aires de la última semana, y hemos alcanzado una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 15.516. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 176.509 personas, de las cuales 33.783 fueron positivas. Estamos en los 28 centros de testeo que se pueden consultar en la página buenosaires.gov.ar/detectar. En cada uno de estos centros de testeo, todos los días están saliendo los equipos en el seguimiento de todas aquellas personas, contactos estrechos, para hacerle la entrevista y el testeo a todos ellos en el 7º día, y también en el dispositivo se hacen el test a todas aquellas personas que hayan tenido contacto con algún positivo, se acercan y se le hace el test de saliva. En relación a la curva de los barrios vulnerables, continúa en el franco descenso que ya venía presentando desde hace varios meses. En total se han diagnosticado 16.478 casos, de los cuales 16.280 personas ya se han recuperado. Han fallecido lamentablemente 276, lo que da una tasa de letalidad de 1.5%. En el día de ayer, entre todos los barrios populares, se diagnosticaron 15 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Llevamos realizados en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires 24.711 test con PCR. A través de este método hemos podido diagnosticar 5.512 personas con la enfermedad, de las cuales se han recuperado 4.399. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 1.032 personas que vivían en estas residencias. En relación al test serológico que realizamos a los trabajadores esenciales de la ciudad, llevamos realizados de manera semanal 774.143
test. Estos test son los que buscan la aparición de anticuerpos de cero conversión en las personas, y en aquellos que son positivos, posteriormente les realizamos un test diagnóstico asociado a la PCR, de los cuales nos permitieron diagnosticar 27.141 personas con la enfermedad en un periodo asintomático o con síntomas leves. 27.141 PCR fueron las que realizamos y hemos podido diagnosticar 7.296 personas con la enfermedad. La tasa de test serológicos realizados en la ciudad sobre 100.000 habitantes es de 25.804. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. A partir de lo que fue la votación en la Cámara de Diputados y la posterior conferencia de prensa del jefe de gobierno porteño acerca de esta reducción de los fondos del presupuesto que tiene y tendrá la Ciudad de Buenos Aires, le quiero preguntar una opinión acerca de lo que se está hablando en estas horas, en estos días, y en particular cómo entiende que va a afectar a las arcas de la ciudad en general. Gracias. Bueno, la opinión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya fue dada por el jefe de gobierno en una extensa conferencia de prensa el día de ayer, de manera que yo no tengo más que agregar allí. Lo que sí, por supuesto, desde mi cartera o de la cartera sanitaria, lo mismo que he comentado ayer, es un enorme dolor para cualquier funcionario de cualquier jurisdicción estar en el medio de una pandemia, de un escenario tan difícil, con tanto dolor ciudadano, con tantas dificultades de toda la comunidad y del gobierno, recibir un recorte presupuestario de esta manera, con esta velocidad, de estas características, la verdad que es muy doloroso y me parece que es importante que todos podamos reflexionar sobre de qué manera vamos a zanjar nuestras diferencias y que esa manera sea una manera superadora de lo que lo estamos haciendo. Ministro Quirós, buen día, ¿cómo le va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está vinculada, complementando un poco la idea del colega y esto que generó preocupación y hasta hubo ayer una expresión del jefe de gobierno porteño. Se hablaba inclusive de que este recorte de 56.000 millones de pesos equivaldría eventualmente un 80% o prácticamente la totalidad del presupuesto que necesita, por ejemplo, la salud en la Ciudad de Buenos Aires. ¿A ustedes qué les genera todo esto, digamos? Porque en el vecino de la ciudad hay incertidumbre e interrogantes acerca de qué va a pasar en cuestiones centrales y muy sensibles como son la salud, la seguridad y la educación. Y además, ¿qué les generó a ustedes ayer en la votación ver que legisladores que representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votaron a favor de este recorte para la ciudad, este recorte presupuestario? Bueno, como te dije recién, la magnitud del recorte no solamente es enorme, sino que la forma en que se realizó ha sido de una manera tan intempestiva, tan inmediata, que es imposible reorganizar un Estado, un gobierno y una política pública. De manera que, vuelvo a insistirte, desde mi perspectiva, que es la que yo puedo aportar, más allá de lo que ya el jefe de gobierno dijo, es un enorme dolor. Vuelvo a insistir, todos nosotros tenemos derecho a tener perspectivas, a tener argumentos, a tener motivos para hacer las cosas y cada uno de nosotros tiene todo el derecho de tener una visión del mundo, de la realidad y del otro, de acuerdo a su historia, su contexto y su forma de pensar. Ahora, eso no avala a generar un daño sobre la capacidad de gobernar y de conducir que genere en el medio de un momento o de un año tan particular como este y hacerlo de esta manera. Y yo creo que eso es algo que todos deberíamos reflexionar y por supuesto que los diputados que representan a la ciudadanía porteña deberían reflexionar profundamente sobre el bienestar y las necesidades de cuidado de esa ciudadana porteña en este momento y lo apropiado o no del momento, de la forma y de los argumentos que tienen. Buen día, Hernán Mundo de Radio Nacional. Ministro, funcionarios, preguntarle en sintonía con lo que consultaban los colegas, en particular en su área, cuánto puede repercutir y si puede haber paralización en lo que respecta a, por ejemplo, lo que es el plan de infraestructura en hospitales. Saber si esto también va a tener repercusión en el ofrecimiento salarial que puedan hacerle a los médicos que vienen reclamando. Mañana es el Día del Médico y va a haber una movilización muy grande aquí frente a la Jefatura de Gobierno. Y por otro lado, ministro, obviamente preguntarle por la expectativa que le genera a la gente, lo conocido hace algunas horas en Gran Bretaña, la autorización de la vacuna de Pfizer,
preguntarle a usted si es la que dentro de las vacunas ve usted con mejores ojos y cómo podría aplicarse en la Argentina. Gran Bretaña, por lo menos a través de su ministro de Sanidad, dice que podrían lograr la total normalidad del país para el verano próximo. Bueno, del primer punto, el jefe de gobierno ya lo comunicó públicamente, va a priorizar todas las áreas sociales del gobierno, de manera que vamos a intentar que el impacto en el sistema de salud sea lo menor posible y vamos a hacer el enorme esfuerzo para poder lograr ello. Eso significará, por supuesto, para todo el gobierno un esfuerzo suplementario que tendremos que reevaluar, porque decididamente lo que este gobierno espera es el resultado y la voz de la Corte Suprema y que pueda digamos, evaluar los argumentos que la ciudad tiene y por lo tanto nos pueda dar una respuesta. Así que veremos en las próximas semanas o meses el resultado de todo ello. Y en cuanto a la vacuna, por supuesto que es una gran noticia. La entidad regulatoria inglesa es una entidad muy prestigiosa y ha evaluado la misma presentación que Pfizer ha hecho en la FDA norteamericana y que va a hacer en la EMA, en la entidad europea. Y ha evaluado que la información sobre eficacia y seguridad y también sobre la calidad industrial de producción de la vacuna, de la planta industrial, son suficientemente seguras como para inscribirlo, de manera que es una gran noticia de que ya Pfizer haya podido pasar un primer control en esto que se llaman cortes interinos o intermedios de la fase 3, ¿no es cierto? Así que el hecho de que ya haya una vacuna, esperaremos qué pasa con Moderna y luego esperaremos qué información científico-técnica pueden publicar ambas vacunas para que todos podamos observar la información que aún no hemos podido observar y luego esperaremos el resto de las vacunas cuando hagan las presentaciones en las entidades regulatorias y cuando publiquen su información científica. Allí tendremos una idea más acabada, más clara, más técnica y más de detalle para darle una opinión a todos nuestros ciudadanos. ¿Qué tal? Buenos días, ministro Quirós, funcionarios, Fabián Waldman de FM La Patriada. En primer lugar, consultarle, siguiendo de alguna manera con lo que preguntaban los colegas, si no considera que utilizar de alguna manera desde su lugar a la población diciendo que se va a aumentar los impuestos y no buscar vías alternativas y recursos en algunos sectores específicos, sería una salida más apropiada y seguir conversando con el Gobierno Nacional que abrió este impasse de 60 días por un lado y por otro lado preguntarles, empezó a debatir en el Congreso Nacional en el día de ayer justamente el impulso que le dio el Gobierno Nacional a la ley IBE y a la de los 1000 días. En ese sentido, el Gobierno llevó esta propuesta al Parlamento, la impulsa, tiene una posición definida al respecto y uno de los aspectos que destaca justamente es el ahorro presupuestario. Considera que será beneficioso para la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, que esta ley se sancione y cuál es su posición al respecto. Gracias. Del primer tema que decís, Fabián, no tengo nada que aportar, es un tema que el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, el vicejefe, el jefe de gabinete, reasignarán, discutirán partidas y cómo adaptan el presupuesto, está totalmente fuera de mi ámbito de incumbencia. Por lo demás, por supuesto, nosotros estamos atentos al debate de ambas leyes que vos hiciste referencia para conocer la opinión del Congreso Nacional, el dictamen final que emitan y en base a eso adaptaremos todo el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, como siempre hacemos, para poder dar el servicio y el resultado. Luego, si ese tipo de leyes generan ahorros o no, en cada jurisdicción seguramente el impacto va a ser diferente. En la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, ya con el protocolo que hoy está funcionando, los resultados seguramente no serán muy distintos con la aplicación de la nueva ley. Muchas gracias.